Querida comunidad, vamos a meditar el Evangelio que nos regala la liturgia de la Iglesia para el viernes 10 de julio y que está tomado de Mateo 10, versículos 16 al 23 de nuestras Biblias, que ya hemos leído y que ahora yo les doy algunos puntitos para poder entender un poquito mejor el que nos dice el texto. Recordemos que estamos de los 5 discursos de Mateo, estamos en el segundo, el discurso, la enseñanza sobre la misión. Y esta es la segunda parte del discurso de la misión. ¿Qué nos va a mostrar aquí en este texto? Nos va a mostrar las dificultades y persecuciones que trae el servicio misionero, pero ofreciendo también al mismo tiempo al misionero, al enviado de Jesús, ¿cierto?, consuelo y ánimo para que pueda realizar esta misión que Jesús le ha encomendado y que es prolongar exactamente esa misma misión que desarrolla Jesús. Jesús introduce esta parte de su discurso con dos metáforas, la de la oveja y también después, en una segunda parte, la de la, por así decirlo, serpiente y la paloma. En la primera, los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, está manifestando el contexto difícil y peligroso en que los discípulos son enviados y que no va a ser fácil la misión, que va a ser difícil. Y es lo que está experimentando la comunidad de Mateo, como veremos un poco más adelante. Evidencia entonces esta situación peligrosa en que se encuentran los discípulos, pero a la vez también invita a la confianza, con la expresión yo los envío. Es Jesús el que está enviando a prolongar su misión. No es solamente la misión de los apóstoles, de los discípulos, de los misioneros, es la misión de Jesús. Yo los envío, soy yo el que los está enviando. Es decir, aquí va implícita una promesa de protección de Jesús hacia sus misioneros, de compañía de Jesús hacia sus misioneros. No van solos, yo voy, yo estoy con ustedes en esta misión, yo los acompaño. Y por otra parte, entonces, una segunda metáfora nos invita a desarrollar habilidades representadas en estos dos animales, en la serpiente y en la paloma. Es decir, a ser astutos y a ser sencillos. ¿A qué nos está invitando aquí el evangelista entonces? ¿A qué nos está invitando Jesús? A desarrollar estas capacidades, es decir, por una parte la confianza en Dios, confiados como una paloma, sencillos como una paloma, aprender a confiar en Dios. Pero por otra parte, a esta astucia de la serpiente, es decir, a desarrollar una capacidad de reflexión atenta y prolongada del modo de relacionarse con los demás y también del modo de desarrollar la misión que Jesús les está encomendando. Mansos como palomas, sencillos como palomas y astutos como una serpiente. Sería bonito cuando vemos estos programas de la televisión, bonitos de los animalitos, ¿cierto? Ver cómo se desarrolla el actuar de la serpiente o de los pajaritos, en este caso de la paloma. Describe aquí entonces Mateo, como les decía, la realidad que está viviendo su comunidad. Es decir, donde los judíos, en particular el consejo de los ancianos, ¿cierto?, llevaban a los discípulos de Jesús a enfrentar los tribunales paganos acusados de distintas cosas. Y por eso el evangelista les invita a poner su confianza en las manos del Señor. Cuando les dice, no se preocupen de qué van a hablar o qué van a decir, lo que deben decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu del Padre hablará en ustedes o a través de ustedes. Va a ser un momento para que el Espíritu actúe y se manifieste a través de ustedes. Confíen, confíen, no tengan miedo de que los apresen o de que lo tengan que llevar a los tribunales y enfrentar esos tribunales. Pero aquí también hay una cosa muy bonita, en la expresión cuando los entreguen. Cuando los entreguen, no se refiere solo a una acusación en los tribunales, sino que tiene todo un valor teológico detrás. El discípulo que realiza el seguimiento de su maestro, que quiere seguir el camino de Jesús, bueno, podrá vivir y experimentar las mismas experiencias y situaciones que vivió Jesús, que es el maestro. ¿Y qué vivió el maestro? Fue entregado Jesús en las manos de los hombres. Entonces los discípulos, los misioneros, pueden también vivir esta experiencia de ser entregados cuando los entreguen. Entonces es una hermosa invitación a participar de la misma suerte de Jesús. Si participamos, por así decirlo, de los gozos de Jesús, bueno, también participaremos de las persecuciones, de la cruz y del ser entregados
entregados. La invitación a los discípulos es a ser fuertes y a resistir. ¿Para qué? Para dar testimonio. Para dar testimonio, dice el texto. Es decir, su entrega en los tribunales, tener que enfrentar la persecución, tener que enfrentar estas acusaciones, ¿cierto? Es un regalo, es una oportunidad para dar testimonio, tanto ante los judíos como ante los paganos. Es una posibilidad de atraerlos a ellos hacia la persona de Jesús y hacia su evangelio. Es importante este vuelco que le da el evangelista, este vuelco que da Jesús frente a esta persecución. Es decir, es una invitación a dar testimonio. No solamente cuando se está, por así decirlo, en una buena misión, sino también cuando los lleven a los tribunales, es también otra oportunidad de misionar. Es otra oportunidad de evangelizar, de que ellos al ver su fe, la fe firme de ustedes y la acción del Espíritu Santo a través de ustedes, también se puedan convertir, también se puedan acercar a la buena noticia de Jesús y del Evangelio. Por eso el rechazo más duro que nos relata el Evangelio de hoy día será ciertamente cuando se experimenta al interior de la propia familia. Nos dice el texto, el hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Es decir, relata las difíciles situaciones que se vivían también dentro de la comunidad, cuando dentro de una familia no todos se convertían al Evangelio, y las tensiones que se producían al interior de estas propias familias, con unos que querían seguir a Jesús y otros que estaban en contra de los seguidores de Jesús. Para que esta misión testimonio en el fondo de los discípulos se pueda desarrollar, es indispensable la ayuda de parte de Dios. Es decir, es necesario que el discípulo, que el misionero, no confíe tanto en sus propias fuerzas o en su seguridad y en sus capacidades, sino que ante todo, y sobre todo en estas situaciones críticas y peligrosas de su vida y de la persecución, los discípulos puedan encontrar fuerza y fortaleza en el Señor, en Dios. Por eso a los misioneros, se les promete la presencia y la acción del Espíritu del Padre para que esta misión pueda ser llevada a cabo. Lo dice el texto, el Espíritu de su Padre hablará en ustedes o a través de ustedes. Es decir, Él obrará en ellos y les permitirá, ¿cierto?, llevar a cabo la misión evangelizadora y de dar testimonio. El mismo Espíritu Santo será quien realice la misión a través de ellos. Ellos se disponen a misionar, le dicen, aquí estoy, Señor, vamos, como lo decimos en la confirmación, ¿cierto? Y es el Espíritu entonces el que va a actuar, el que va a realizar la misión, el que le va a permitir dar testimonio frente a los tribunales, frente a los judíos, frente a los paganos. Su propia vida se va a transformar entonces en un testimonio. ¿Cómo no recordar entonces y volver al libro anterior, ¿cierto? Al Sermón de la Montaña. Felices, dice Jesús en el capítulo 5. Felices cuando los insulten y los persigan, cuando los calumnien de todo por mi causa. Alégrense, dice Jesús. Alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. O lo que nos va a decir un poquito más, en el mismo capítulo 10 de este Evangelio. Al que me reconozca ante la gente, yo, que dice Jesús, los reconoceré ante mi Padre Dios, ante el Padre Celestial. Qué hermosa misión tenemos entonces los discípulos de Jesús. Prolongar en la historia, prolongar en el mundo la misma misión de Jesús. Y no, insisto, porque seamos muy capos, sino porque es el Espíritu el que actúa, el que realiza la misión a través de nosotros, simplemente instrumentos de su gracia y de su amor. Que el Señor nos regale esta gracia entonces, a cada uno de nosotros bautizados, de poder prolongar la misión de Cristo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras poblaciones, en las realidades donde nos toque vivir. Y que el Señor nos colme siempre con su amor y su bendición, el buen Padre, Hijo y Espíritu Santo.